¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al consultorio de UGT, un consultorio que dedicamos al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebró el pasado miércoles día 25. Según datos oficiales, una de cada dos mujeres mayores de 16 años sufre violencia en nuestro país, una violencia que puede ser física, sexual, psicológica y económica. De hecho, desde el año 2003 se contabilizan hasta 1.070 mujeres asesinadas a manos de un hombre. Hoy en el consultorio de UGT analizamos todos estos datos y conocemos cuál es la situación en nuestro país. En las novedades de la semana os explicamos que UGT ha pedido por carta a las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz, que ratifique el convenio 190 de la OIT, la primera norma laboral que ampara a las víctimas de la violencia machista en el ámbito del trabajo. Desde el sindicato se ha recordado que en el mundo hay más de 800 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, desde agresiones sexuales y físicas hasta intimidación en el ámbito del trabajo. Y es por esta razón que desde UGT se ve necesario crear un instrumento que proteja a las víctimas en estas situaciones. En esta semana, donde se ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hemos querido dedicar el consultorio precisamente a hablar de ello, a hablar de cómo afecta en todos los ámbitos de la vida, no solo en el familiar, no solo en casa, sino también centrándonos mucho en el ámbito laboral. Para hablar de ello tenemos a Ana Martín, que es la secretaria de Igualdad de UGT Castilla y León. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Son varias campañas las que se están llevando a cabo. Desde UGT, evidentemente, estamos llevando esta campaña que dice una cosa muy clara: no me maltrates. Y al final estamos hablando de un tema muy complicado. Ana, el 2020 ha sido duro. Hemos tenido una pandemia entre medio y probablemente esta pandemia ha agravado la situación de muchas mujeres, a la vez que no se ha conocido tanto lo que ha sucedido, ¿no? Sí, el hecho de tener que estar confinados en nuestras casas, en muchos casos, lamentablemente estas mujeres estaban confinadas con sus propios agresores. La falta de contacto con personas externas que pudieran a mano, pues ha sido un agravante. Lamentablemente es verdad que no se ha conocido mucho por este tema. Sí que es verdad que a nivel estatal, desde el Gobierno, se saca un plan de contingencias de información y ayudas sociales, pero aún así no llega. No dejan de estar doblemente encerradas por un confinamiento, pero encerradas además con la peligrosidad de con quien las está maltratando. Recuerdo en el mes de junio, si no me equivoco, conocer datos de que habían aumentado bastante esas llamadas al 016, de que, pues lo que decíamos, ¿no?, que la pandemia había traído todos estos problemas. Hablamos de la violencia, Ana, en todos los ámbitos, y en este caso, desde la Unión General de Trabajadores, la lucha incide mucho en el ámbito laboral. Se exigen más mecanismos de protección en este ámbito, ¿no? Sí, a ver, sí que es verdad que desde el 2007 estaba obligado el meter medidas concretas pues en la negociación colectiva en contra del acoso sexual y por razón de sexo. Lo que sí que es verdad es que se piensa, de lo que es la parte empresarial, que esta obligación va enlazada a los planes de igualdad, y es totalmente incorrecto. O sea, todas las empresas, independientemente el número de trabajadores y trabajadoras que tienen estas medidas concretas. Pues igual que viene con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya hablaba del tema del acoso laboral. En 2007 ya se obligó a hacer protocolos concretos contra los acosos por razón de sexo y sexual. Pero aún así hay muchísimas lagunas todavía y muchos empresarios que desconocen o que quieren hacer que desconocen esta obligación de regularlo y de hacer estos protocolos con la representación sindical que somos nosotros. Es una lacra, es evidente, en nuestro país. Falta mucho por hacer
evidentemente, en las empresas y, sobre todo, yo creo, Ana, que aunque poco a poco se va haciendo el trabajo, también en la sociedad. Una de las cosas que se pide, ¿no?, sobre todo a los afiliados y afiliadas, a los trabajadores y trabajadoras, es que tomen parte de todo esto, que si ven que una compañera pues tiene algún problema, que pueden detectar que quizás esa compañera está sufriendo algún tipo de violencia de género, algo extraño, que denuncien, que no se queden callados. Es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta todos, tanto hombres como mujeres. No nos podemos quedar callados ante esta situación. La verdad que, bueno, lamentablemente hemos tenido casos hace pues bastante recientes de mujeres que se han llegado a quitar la vida porque el resto de sus compañeras y compañeras, en cierto modo, han sido partícipes de este acoso indirectamente. Vamos, no tenían intención de que las cosas acabaran de esta manera, pero muchas veces no nos damos cuenta que normalizando determinadas actitudes o normalizando determinados comentarios estamos participando en un acoso hacia una persona por razón de sexo o sexual. Y no somos conocedores de la gravedad que puede tener ello. Por eso nosotros, desde la organización, sí que trabajamos todos los días con la detección de estos pequeños micromachismos o microacosos que no dejan una gracieta para algunos, pero algo realmente devastador para otros y para otras. El gran problema es ese, las gracietas que muchas veces ¿no? Muchos compañeros y compañeras se ríen, pero no tienen ninguna gracia. Son varias las campañas, como decíamos, Ana, esta que se hace desde la UGT de No me maltrates, también desde Castilla y León específicamente. Habéis llevado una y permítame que hablemos de ella porque es bastante chocante, es bastante fuerte y yo creo que evidencia también muy bien lo que hay que dejar claro. Pueden verlo todas las personas que nos están viendo en esta fotografía que estamos enseñando, pero al fin y al cabo el mensaje es claro. Las mujeres son más que dos piernas, son más que un florero, son más que una esclava. Cuéntame un poco. Vale, nosotros en base, pues bueno, a esta situación que vemos que se está normalizando o que está normalizada en muchas empresas de comentarios de compañeros a compañeras o de incluso jefes a las propias trabajadoras, hemos querido dejar claro que los delegados y las delegadas de UGT estamos expectantes ante estas situaciones y que no miramos a otro lado, miramos de frente y queremos cortarlo. Hemos querido hacer una campaña realmente chocante y provocadora. Siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y nos hemos adueñado de una expresión. Me vas a permitir que la haga, yo no quiero ofender a nadie. Adelante. La expresión es una peineta, tal cual en morado, en la que nosotros respondemos con esos micromachismos pues al agresor, porque no dejan de ser agresiones, aunque muchas veces no lo entendamos como tal, ¿no? Todavía es muy habitual que te digan, jolín, te queda un poco apretada esa camiseta, vienes pidiendo guerra. Lo decimos como una gracieta, pero no deja de ser una provocación y un insulto hacia una persona que puede vestir de la manera que le dé la gana. Y otra, Ana, muy extendida, permíteme que te la diga yo, muy extendida, esta típica de qué genio. Eso es que tiene la regla, ¿no? Esos micromachismos, esas frases que realmente deberían desaparecer. Sí, pero que están a la orden del día. O sea, es como se ha normalizado tanto y no deja de ser un microacoso. Es una nueva palabra, ¿no? Microacoso, porque te están acosando además por razón de sexo. Te están achacando el que tú contestes de una manera o el que tú tengas una actitud con una situación por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido hacer bastante hincapié en este sentido porque creemos que todavía hay que hacer muchísimo trabajo con estos acosos invisibles o no reconocidos que hay en los centros de trabajo. Muchísimo trabajo y también es nuestro trabajo, precisamente, y reiterando la palabra, el trabajar, el luchar, el visibilizar y hacer, por ejemplo, un consultorio como el que estamos haciendo, conmemorando este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y donde Ana Martín, secretaria de Igualdad de Castilla y León, es muy claro lo que todas las personas, que ayuden, que si ven algo extraño, como decíamos antes, que si creen que alguna compañera puede estar sufriendo algún tipo de violencia, algún problema, que denuncien, que no nos quedemos callados, porque el gran problema
es que nos quedamos callados. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y por visibilizar este problema que sigue siendo todavía una lacra social. Gracias. Como sabéis, hay varios mecanismos que intentan luchar para erradicar, para eliminar esta violencia contra las mujeres y para controlar todo lo que sucede alrededor. Podemos hablar, por ejemplo, de este teléfono, del 016, ya sabéis, un teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura, o también el centro Cometa, un centro donde, mediante ciertos mecanismos, mediante pulseras, por ejemplo, se hace un seguimiento a los agresores, se les tiene controlados para poder evitar pues, que se acerquen a las víctimas, que vaya a mayores. Patricia es trabajadora del Centro Cometa, Patricia Puerto, y hoy la tenemos aquí con nosotros para explicarnos un poco más en qué consiste todo esto. La tenemos a ella y a su hija, una de las novedades, Patricia, que nos ha traído la pandemia, ¿verdad? Efectivamente, el tema de la corresponsabilidad es muy importante y hoy pues no ha podido ser porque como no nos podemos mover por los territorios, pues claro, no disponemos de familia que nos pueda echar una mano, y esta efectivamente es una de las novedades que nos acompaña con los bebés que siguen naciendo. Probablemente los abuelos y abuelas la estarán viendo a la peque y tendrán muchas ganas de verla, pero bueno, la pandemia nos ha traído todo esto. Patricia, comentábamos el trabajo del Centro Cometa, que si lo digo correctamente es el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Un sistema, como decíamos, mediante pulseras, para eso, ¿no? Para tener controlados a los agresores, para saber en cada momento cómo está todo. A día de hoy, ¿cuántas pulseras están activas en nuestro país? Pues a día de hoy, según los datos que nos facilita la delegación y el propio Centro Cometa, son alrededor de 2.180 y algunos dispositivos actualmente funcionando. ¿Cómo es este trabajo? ¿En qué consiste lo que se hace ahí? Bueno, este trabajo básicamente sale por cuando se aprueba la ley del 2004 contra la violencia de género. Uno de sus artículos contempla la posibilidad de establecer estos mecanismos de control, siempre mediante una denuncia previa, para controlar las órdenes de alejamiento de estos agresores hacia las víctimas. Los datos oficiales, Patricia, realmente dan miedo. Estamos hablando de que 1 de cada 2 mujeres mayores de 16 años sufre violencia. Estamos hablando que desde el 2003 son 1.070 mujeres asesinadas por violencia machista. A día de hoy, y centrándonos en este caso en vosotras, en el Centro Cometa, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita? ¿En qué se está fallando aún? Efectivamente, son datos escalofriantes. La macroencuesta que ha publicado el Ministerio de Igualdad así lo dice, ¿no? Datos rigurosos y científicos que nos dicen que la violencia contra las mujeres existe, es una grave pandemia, si me permitís la expresión, mundial, y necesitamos muchas cosas. No solo con el Centro Cometa, por supuesto, se combate la violencia contra las mujeres. Esto es un servicio más que ofrece pues, a un cúmulo de soluciones, ¿no? el luchar contra la violencia contra las mujeres. Nuestro día a día es complejo. Nosotros trabajamos con una parte de estas víctimas porque son solo las que ponen la denuncia, y la macroencuesta efectivamente nos dice que las denuncias las ponen un porcentaje pequeño de mujeres, o sea que detrás de todo esto hay muchas mujeres que están sufriendo violencia de género y que no sabemos y que no llegamos a ellas. ¿Las pulseras son suficientes en este caso o debe haber medidas complementarias que aún faltan para acompañarlas? Sí, debe haber medidas y las hay. O sea, estamos hablando de toda una red de profesionales que trabajamos en la violencia de género, contra la violencia de género día a día, como son los servicios estatales y también municipales, de pues, los ayuntamientos, las casas de acogida, los centros de emergencia. Hay una red de trabajadoras profesionales formadas y sensibilizadas en la materia que de hecho actúa y protege e interviene en estos casos. Lo que pasa es que estamos en una red pues, de servicios muy precarios, desgraciadamente. Precisamente en eso quería incidir. Hablábamos del teléfono del 016, que vuelvo a repetir, es gratuito, no deja rastro en la factura, pero también vosotros en el Centro Cometa. El gran problema, lo que entre otras cosas se denuncia desde OGT, es la precariedad que tiene todo esto, lo que envuelve a la violencia de género. Esa precariedad, y permíteme decirlo así, mata, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Efectivamente, desde UGT hemos hecho varios informes ya denunciando esta situación, ¿no? Que toda la red que hay detrás, que atiende a la violencia de género, pues está en precario, con convenios que son muy mejorables, con derechos laborales que se pueden mejorar, y una red que está cansada y agotada. Son servicios esenciales, lo han sido en esta pandemia,
y nos hemos visto un poco, pues bueno, igual que antes, ¿no? Muy limitadas para ejercer nuestras funciones. Hay que apoyar a las trabajadoras porque son una clave vertebral en la solución de todo esto, aparte de a toda la sociedad, por supuesto, porque esto es un problema social, un grave problema social. Hay que apoyar a las trabajadoras y desde UGT es lo que estamos intentando hacer. Yo colaboro de manera casi total con la Secretaría para la Igualdad de la FESMC y también lo denunciamos, ¿no? que la precariedad de estas trabajadoras es muy importante y es muy importante apoyarlas. Permíteme, sinceramente, ¿estamos cerca de tocar la tecla, de llegar a ese final de la lucha para la eliminación contra la violencia de las mujeres, de que se acabe esa violencia, o nos queda mucho, o no estamos ni cerca? Hombre, yo quiero ser positiva, ¿no? Y si lo comparamos, esto es como todo, si lo comparas de hace 40 años, pues hemos avanzado mucho, ¿no? Antes las mujeres no podíamos sacar dinero de un banco, nos tenía que autorizar nuestro padre, nuestro hermano, nuestro marido. Ahora podemos votar, podemos trabajar libremente, pero sí, hemos avanzado, aún queda muchísimo camino por recorrer y sobre todo como sociedad. Tenemos que entender lo que es la violencia de género, que está sustentada en un sistema machista y patriarcal, que es lo que muchas veces nos topamos con muchas resistencias, ¿no? Y muchos mitos y muchas falsas realidades que se cuentan y no son verdad. Por supuesto, somos esenciales los servicios que atienden a la violencia de género y lo que decimos en nuestro informe, que la calidad en el empleo de las trabajadoras repercute directamente en la calidad de los servicios. Patricia Puerto, que es trabajadora del Centro Cometa, o lo que es lo mismo, lo vuelvo a decir, el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Patricia, muchísimas gracias, tanto a ti como a la Peque, que también nos acompaña hoy. Gracias a vosotros. Recta final del programa, donde, como siempre, damos cabida a todas las preguntas que nos mandáis a través del WhatsApp del consultorio, hoy relacionadas con esta violencia contra la mujer. Para responderlas tenemos a Lola Sánchez, que es técnica del Departamento de Mujer de UGT. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. En primer lugar, primera pregunta, tenemos una compañera, nos dice esta persona, que sabemos que tiene problemas graves en casa. Hemos insistido en que debe denunciar, pero nos pide por favor que no lo hagamos. Realmente la situación es compleja, pero tenemos cierto miedo por ella. ¿A quién debemos denunciar? ¿Qué puede hacer nuestra empresa? Bueno, en primer lugar, lo primero es que hay que tener en cuenta es que hay que dar apoyo a esa persona, hay que escucharla, y hay que intentar hacerla ver que no está sola y que además no es culpable de la situación por la que atraviesa. Y en segundo lugar, si tenemos conocimiento de que está en riesgo su integridad, está en riesgo su vida, incluso su seguridad, yo creo que es importante denunciar. Las autoridades nos dicen, nos recomiendan que en los casos en los que se tenga conocimiento de una agresión por violencia de género, ya sea pues, de vecinos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, incluso personas que no son conocidas de la víctima, pero que han presenciado hechos de violencia de género, pues que deben ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿no? En este caso tenemos muchas vías para hacerlo. Tenemos la vía de la llamada al 016, donde se nos va a informar de los derechos de la víctima y de cuáles son las vías en las que a través de las cuales se puede presentar una denuncia. Es un teléfono gratuito puesto a disposición por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y además de esta vía de 016 tenemos también la posibilidad de acudir llamando o presentándonos para poner denuncia ante la policía, o bien ante la Guardia Civil, o bien ante los propios juzgados. Yo creo que es importante que se asegure que no va a correr más riesgos que puedan agravarse la víctima, que puedan verse agravados y que incluso puedan acabar en caso de homicidio o asesinato, como ocurre
en muchas situaciones. No estar callados, eso es lo más importante, sobre todo en estas situaciones. Otra pregunta que nos mandan: recibo insultos por parte de un compañero, se mete conmigo por ser mujer, por mi físico y por varias situaciones más, y no sé qué hacer. Esta persona nos pide ayuda, ¿cómo la podemos ayudar? Bueno, en primer lugar, es una situación que se puede calificar como acoso por razón de sexo. Está sancionado como discriminación por razón de sexo y prohibido expresamente por la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y por la normativa de desarrollo, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto de Empleo Público, la Ley de Infracciones y Sanciones en orden social. Entonces, lo primero que tiene que saber esta persona es que debe buscar el apoyo de la representación legal de las personas trabajadoras en su empresa, si es que realmente existe allá, para que le informen de los derechos laborales a los que pueda tener derecho y los procedimientos de solución, ¿no?, a ese conflicto. Las vías de solución pueden ser diversas, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, yo creo que este asesoramiento es importantísimo, es muy importante. Tiene que buscar apoyo y asesoramiento en la representación legal, que le van a dar toda la información y le van a acompañar en el proceso de solución de su problema. Otra pregunta, Lola: me preocupa denunciar porque me parece que si lo hago me van a pedir que repita una y otra vez lo que ha pasado, y además me temo que con miradas como diciendo no será para tanto. Esta es una situación desgraciadamente muy común, ¿verdad? Sí, es muy común, en el ámbito laboral se da bastantes ocasiones, con bastante frecuencia, y entonces al respecto lo que hay que señalar es lo que he dicho ya antes. Primero, recurrir a la representación legal de los trabajadores, delegados, delegadas sindicales que haya en la empresa, agentes de igualdad en la empresa, si los hay, si los hubiere. Y las distintas formas de resolución de este problema, de este asunto, pues puede ser o bien por la aplicación de protocolos de acoso que estén implantados en la empresa, que previamente se hayan negociado con la representación legal de las personas trabajadoras, y se soluciona en vía interna aplicando ese protocolo. Bien puede ser por denuncia en vía administrativa ante la Inspección de Trabajo, o bien ante la vía jurisdiccional, es decir, con denuncia a los juzgados de la correspondiente demanda. Y vuelvo a repetir lo mismo: buscar el apoyo de la representación legal de los trabajadores. En el caso de que no exista esta representación, estaríamos ya ante un supuesto que nos deja las dos vías de denuncia en la inspección y en la vía jurisdiccional. Pero en cualquier caso, la alternativa para esta persona que tiene miedo a verse abrumada por un proceso, como pueda ser, por ejemplo, el proceso que se pueda iniciar y tramitar en vía judicial, pues tal vez la vía más adecuada es intentar la resolución del conflicto en la vía interna, en la vía informal, a través de la aplicación de estos protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Por eso, desde UGT insistimos siempre muchísimo en la necesidad de que se negocien estos protocolos entre la representación legal de las personas trabajadoras y de la empresa, para que no quede ninguna empresa sin la implantación de estos protocolos, y que puedan acudir a ella y se resuelvan este tipo de conflictos sin necesidad de tener que acudir a la vía judicial. Sobre todo por lo que tú dices, aquellas empresas que no tienen aquella representación sindical, que algunas de las preguntas que hemos recibido iban en ese sentido, de personas que trabajan en empresas muy pequeñas y que se sentían desprotegidas, ¿no? ¿Qué podían hacer? Exactamente, pero bueno, es más, puede ocurrir que no exista representación legal de los trabajadores y las trabajadoras en esa empresa, y puede ocurrir igualmente que, pese a que la empresa tiene obligación de contar con un protocolo específico contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, no exista, es decir, no está implantado, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Pues en ese caso no nos sentimos protegidos dentro de la empresa, no tenemos confianza como para denunciarlo dentro de la empresa, o creemos que no van a hacer nada, ¿no? Bueno, pues en este caso recordar dos cosas.
se puede recurrir a los servicios jurídicos de los sindicatos. En UGT tenemos servicios jurídicos con abogados y abogadas que están especializados, que tienen formación especializada en esta materia, y entonces la vía, evidentemente, es la vía de la denuncia ante la Inspección de Trabajo y la vía jurisdiccional, la vía judicial. Y en este sentido hay que recordar que además la ley prevé, por un lado, que la denuncia esté protegida frente a las represalias, es decir, que son sancionables igualmente, y por otro lado, pues que no se debe tolerar y que en cualquier último extremo hay que recurrir a estos servicios jurídicos para poder hacer frente a esa situación y resolverla. En cualquier caso, nunca tolerarlo, da igual el nivel o el tipo el grado de agresión que se haya sufrido, no tolerarlo nunca. Nunca tolerarlo, eso es el mensaje con el que acabamos, que es muy importante y como siempre os decimos, y más en este caso que son tan complejos, si podéis, si tenéis la oportunidad, acercaros a las secciones sindicales, a los comités de empresa, a vuestras empresas, a los compañeros y compañeras que os podrán ayudar y os podrán atender más exactamente. Lola Sánchez, técnica del Departamento de Mujer de UGT, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues llegamos al final del consultorio de esta semana dedicado, como os explicábamos, al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Según se calcula, más de 800 millones de mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia, desde agresiones verbales o sexuales hasta intimidación en el trabajo. Además, según datos oficiales, 1 de cada 2 mujeres de más de 16 años en nuestro país ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia. Nosotros lo dejamos aquí con este deseo y con esta lucha, la de erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres.